dando los primeros pasos. Tuvimos unos problemas técnicos, pero ya estamos listos para dar comienzo a la actividad. Bueno, nos complace presentar este conversatorio debate que hemos titulado ¿Qué está pasando en el Atlántico Sur? Pesca, defensa y soberanía en disputa. Una actividad que estamos coorganizando entre el equipo de investigación de la cuestión Malvinas, EDICMA, en el Instituto Malvinas de la Universidad Nacional de La Plata, en conjunto con la Red de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Social, Red PLAX, y les comento un breve resumen o presentación de la actividad. Nosotros nos preguntamos qué está pasando en el Atlántico Sur. El pasado 19 de marzo, el piloto, actor y director de cine Enrique Piñeiro llevó en su avión privado a los embajadores del Reino Unido, Estados Unidos y Japón para sobrevolar la zona económica exclusiva de la Argentina con el objetivo aparente de denunciar la pesca ilegal. A partir de entonces comenzó una campaña mediática en la que se denunciaba la depredación llevada a cabo por China y otros países en nuestras aguas y se insistía en la necesidad de que la Argentina se incorporara a una organización supranacional con el objetivo de cooperar para la conservación de los recursos naturales de la mano de Estados Unidos y el Reino Unido. El trasfondo de estos hechos entendemos que está ligado a la agudización de la disputa entre Estados Unidos y China, el interés británico por extender su dominio colonial en el mar argentino y el carácter estratégico de la región del Atlántico Sur. Entonces, con intervenciones de especialistas buscamos aportar al debate sobre la imperiosa necesidad de avanzar en políticas soberanas que garanticen el ejercicio efectivo de la soberanía argentina en el Atlántico Sur y que le permitan a nuestro país el control de sus recursos naturales al servicio del desarrollo nacional autónomo y del bienestar popular. Eso como una breve presentación de esta actividad que estamos comenzando hoy. Y en primer lugar, antes de darle inicio a la actividad, queremos agradecer en primer lugar a Marcos Actis y Mario Volpe, autoridades del Instituto Malvinas de la Universidad Nacional de La Plata, quienes no pudieron venir, pero agradecen y celebran esta actividad y la articulación entre EDICMA y la Red PLAX. También a los compañeros, compañeras, compañeres de EDICMA, de REDICMA, que es la Red Federal de Investigadores y Docentes de la Cuestión Malvinas, y a los compañeros de la Red PLAX, y también a los panelistas que nos están acompañando el día de hoy y a todos, todas quienes están asistiendo, tanto en forma presencial como en forma virtual a través de la transmisión en vivo por nuestro canal de YouTube. Y un muy breve chivo, verán que están pegados ahí algunos carteles que tienen que ver con el número 1 de la revista Malvinas en Cuestión, que es una revista interdisciplinaria de la cuestión Malvinas, Atlántico Sur y Antártida. Es una revista coeditada entre la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Entonces, en el QRS ustedes van a poder descargarse el primer número completo de la revista que está saliendo ahora a la luz. Y para quienes sean estudiantes o graduados, contarles que tenemos un colectivo de estudio, divulgación e investigación de la cuestión Malvinas, CEDICMA, que está radicado en el Centro de Investigaciones Sociohistóricas del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, para quien quiera acercarse a colaborar en el grupo de estudio. Bueno, les comentamos brevemente la dinámica de la actividad. Tenemos 4 panelistas. La idea es que cada uno de ellos haga una intervención de 15 minutos y después vamos a abrir a preguntas, comentarios, intercambio con los asistentes, tanto acá presencialmente como por YouTube. Entonces, les presento ya a los panelistas. En primer lugar, Alejandro Caño, quien es doctor en Derecho Internacional por la UBA, máster en Derecho, Economía y Gestión por la Universidad de Bretaña Occidental y docente en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Chubut. Sergio Eiza, quien está acá presente, es doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín, investigador docente de la UBA y de la UNDEF, que ha publicado libros y artículos sobre problemáticas de defensa y de seguridad. Gonzalo Pérez Álvarez es doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, director del Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia y también docente investigador de esa casa de estudios. Integra un proyecto de desarrollo tecnológico y social sobre el Observatorio del Sistema Pesquero Argentino y es también integrante de la Red PLAX. Y Federico Ortega, quien está acá también presente, es profesor en Historia y maestrando en Políticas de Desarrollo por la Universidad Nacional de La Plata. Es investigador especializado en pesca, geopolítica y asuntos marítimos. Es integrante de EDICMA, REDICMA y también del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Así que
Para dar comienzo vamos a seguir con el orden que teníamos consignado en el flyer de la actividad y el que acabo de leer. Así que empezamos con Alejandro. Alejandro, si tenés para proyectar, lo puedes hacer. Te escuchamos bien. Sí, ¿ahí me escuchan bien, Julián? Sí, perfecto. ¿Julián? ¿Perfecto? Sí, te escuchamos bárbaro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Tiro un poco la cabeza porque, te cuento, estoy en este momento con mis estudiantes y estamos ahora en una pantalla que la tengo aquí a mi derecha. Así que pido perdón si tiro un poco porque te estoy viendo en este momento con mi cara en esta dirección. Así que bueno, muchísimas gracias, como decía recién, por la invitación. También agradezco a mis estudiantes estar aquí en el día de hoy. Y bueno, tengo 15 minutos, que como ustedes saben, para un abogado 15 minutos es una tortura. Haré todo lo posible para un poco compartir con ustedes, por eso también decidí no proyectar en esta oportunidad PowerPoint, porque creo que me parece que hay que ser muy claro con las palabras, más allá de las imágenes. Escuché el contexto, la presentación de esta actividad, y yo quisiera hacerme eco de un problema de comunicación que estamos teniendo en este último tiempo. Lo que sucede allí en la mal llamada Milla 201, en realidad tenemos que incluso interpretarla como el problema de la adyacente, la zona de memoria exclusiva, ha generado en este último tiempo una enorme confusión en la opinión pública nacional. Y esto sobre la base de, diría, dos grandes fenómenos. Por un lado, la falta de información, y luego también, que esto es lo peor, la mala información ex profeso, es decir, mal informar con intención, que eso es lo grave. Entonces, en ese sentido, lo que uno tiene que hacer, sobre todo desde la universidad pública, es tratar de dar luz sobre todo este escenario oscuro que se tiende sobre esta área. Y en primer lugar, luego por supuesto que esto lo vamos a comentar con los panelistas, con este distinguido panel, lo que tenemos que entender, en primer lugar, es que sobre el mar uno tiene diferentes visiones. Pero cuando hablamos de ilegalidad o legalidad, tenemos que hablar de derecho. Y en esta oportunidad, justamente hablo en nombre del derecho y trato de hacer una contribución desde esta disciplina. Justamente porque en este último tiempo esta mala información o esta falta de información se han basado sobre esta ilegalidad de las actividades en esa área. Me permito hacer en estos primeros 5 minutos, voy a hacer 5 y 5, una introducción sobre lo que es el área adyacente, o la mal llamada Milla 201. Tenemos que entender que desde el punto de vista jurídico el mar está empapelado, tiene diferentes límites. Y esos límites responden al derecho, y ese derecho está en tratados internacionales. Luego los estados lo que hacen es reglamentar lo que allí está establecido bajo un sistema nacional que tiene los tratados internacionales en un primerísimo nivel. Con lo cual, la legislación nacional y la provincial debe ajustarse a un tratado internacional, ya por un tema constitucional. Entonces tenemos que arrancar nuestro razonamiento allí. Entonces la República Argentina es parte de diferentes tratados internacionales que tienen como objeto el mar. Y para arrancar esta explicación y llegar a esta zona, esta área adyacente, a esta Milla 201, tenemos que tener presente que la Argentina tiene un pivot, si me permiten, una carta magna, una constitución en materia oceánica, que es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Mal llamada Constitución, eso ya lo ha dicho antes otro autor, pero justamente se dice esto para darle importancia a esta convención. Esa convención es la que regula los espacios y los usos en el mar. La Argentina aplica esa convención. Esa convención fue negociada durante más de 10 años, no, durante casi 10 años. Arrancó en el 73 y luego terminó en el 82. Luego la convención tuvo un periodo bastante extenso para que entre en vigor, el 1 de
94, luego en el 95 la República Argentina la termina entra en vigor, perdón, la República Argentina. Con lo cual la República Argentina en los 90 ya tiene la estructura jurídica sobre la base, o al menos tiene la base jurídica para empezar a administrar estos espacios. ¿Y cuáles son esos espacios? Tenemos varios. Por supuesto que esto requiere muchísimo tiempo, seré muy breve y bastante sin la explicación, pido disculpas por eso. Pero tenemos que tener presente que en columna de agua y en lecho y subsuelo tenemos espacios distintos. Ya arrancamos con problemas. ¿Cómo es esto que el mar es el lecho y subsuelo? Sí, hay espacios marítimos que solamente se fijan sobre el lecho y subsuelo. También tenemos columna de agua y además tenemos otro espacio también, que es el espacio aéreo. Para algunos espacios estaría comprendido dentro del propio concepto. No quiero caer en tecnicismos, y no voy a lo concreto. En ese sentido, uno de esos espacios, no digo el único, es la zona económica exclusiva, que se extiende hasta la milla 200, por eso cuando a veces hablamos de las famosas 80 millas, donde estamos extendiendo la zona económica exclusiva, que columna de agua, todos los recursos de columna de agua van a ser objeto de jurisdicción del Estado ribereño, en este caso hablamos del Estado ribereño, cuando estamos hablando del Estado que tiene protección marítima, hasta la milla 200. Más allá de la milla 200 existe lo que se conoce como el alta mar, y así se aplican las libertades del mar. Hay más espacios, pues yo quisiera detener solamente en estos dos, en columna de agua, zona exclusiva y alta mar. Y en ese sentido tenemos que nosotros tener presente que los recursos no conocen estos límites, con lo cual hay diferentes stocks de esquemas que coquetean en términos con este límite, con este límite de 200 millas, que como yo les decía, hasta la milla 200 es jurisdicción nacional, pero más allá de la milla 200 es libertad de alta mar, con lo cual cualquier Estado puede, en principio, capturar ese recurso. La propia convención es sabia en ese sentido, y establece que cuando tenemos ese tipo de problemática reconocida también como especie transzonal, entonces una especie que está en zona económica exclusiva, sale de alta mar y vuelve, ahí la convención dice que cuando proceda puede ser que se pueda regular esto a través de diferentes organizaciones. Y aquí termino en unos 5 minutos. Ahora arranco la segunda parte de la presentación. La convención hasta allí llegó, ofrece esta solución a este problema de especie transzonal, pero justamente en los 90, cuando esta convención entra en vigor, y además también para la República Argentina en el 95, se da una serie de desarrollos basados en geopolítica que son deliciosos desde el punto de vista de la ciencia de las relaciones internacionales. Y así encontramos que muchos desarrollos que se fueron dando luego de la entrada en vigor de la convención fueron de los actores de la convención, con lo cual fueron yendo en contra de lo que la propia convención establecía. Y así tenemos un número bastante significativo de diferentes desarrollos, ya sea vinculantes o no vinculantes, ya sea, por ejemplo, cuando decimos vinculantes obligatorios para países que son parte, que son no vinculantes, tenemos un fenómeno conocido como el soft law, que no obliga a los estados, pero que fueron de a poquito fueron como limando a la convención, fueron yendo en contra de lo que la letra de la convención decía, más allá de que algunos textos sostengan que no la derogan, en definitiva la terminan derogando. Y esto jugó en contra, desde el punto de vista geopolítico, para la República Argentina, porque tenemos que tener presente, que la convención, la CONVEMAR, como se dice en la jerga, fue un logro para los estados en desarrollo, con lo cual todos los juristas, todos los estudiantes de Derecho de la República Argentina, tenemos que tener presente eso. Tenemos que tener presente que es una convención que sirvió a los intereses de los estados en desarrollo y los estados ricos en biodiversidad. Con lo cual, estos ataques a la convención, en definitiva, fueron también un ataque directo a los estados en desarrollo. Con lo cual, la República Argentina, muy sabiamente, no se ha hecho parte en esos tratados que se fueron dando a partir de los años 90. Podemos nombrar, por ejemplo, el Acuerdo de Nueva York de 1995, podemos también hablar de los diferentes desarrollos que se dieron en torno a la figura de la pesca en inglés conocida como IUU Fishing, o la pesca INDR, ilegal o no normalizada. La República Argentina ha sido muy crítica respecto de esos desarrollos.
a nivel internacional, con lo cual no ha sido parte en tratados que han querido establecer esa figura. Más allá de que la Argentina tenga, por supuesto, su plan nacional contra la pesca ilegal, pero no es parte de los tratados que han querido implementar este concepto. Este concepto, en realidad, es derogatorio de la Convención, y este concepto lo que en definitiva está buscando es consolidar la figura de las organizaciones regionales de ordenación pesquera, las llamadas OROP. La República Argentina no es miembro de ninguna OROP, afortunadamente. El caso de Camelar, aquellos que están en el mundo marítimo, enseguida dicen, bueno, ¿qué pasa con Camelar? Camelar, estamos hablando del tema antártico, Camelar no es una OROP, y la Argentina sí es miembro, pero no es una OROP. Y estas OROP, ¿cómo vienen a regular la Convención? Vamos un poquito atrás, a lo que yo decía hace 5 minutos atrás. Ustedes saben que la Complemar da una solución. Cuando decía, si procede, puede ser que tengamos una organización para poder resolver el problema de este bicho que entra y sale de la zona de economía exclusiva. No obstante ello, estos tratados establecen la obligatoriedad de que tiene que haber una OROP. La única salida es una OROP para el tipo de Argentina no es parte de ello. Y me parece muy bien por lo que voy a decir en los últimos 5 minutos. El establecimiento de una OROP, aplicando este régimen jurídico de la Convención, que por ejemplo, el régimen jurídico derogatorio de la Convención, lo que hace es impactar negativamente en la cuestión de las Islas Malvinas. Porque de establecerse un orden Atlántico Sur vinculada a la especie de calamar, por ejemplo, porque tenemos otras, pero estoy hablando específicamente que tiene que ver con el recurso que está en la República Argentina, la especie de calamar, directamente sirve como un reconocimiento mundial de la rivalidad del Reino Unido en el Atlántico Sur, algo que la República Argentina ha negado sistemáticamente. Por supuesto, nosotros no dudamos nuestros títulos y creemos que es una ocupación ilegal. De hecho, es una ocupación ilegal con toda letra. Ahora, de establecerse esta OROP, lo que jurídicamente implicaría es que la República Argentina tenga que negociar con todos los que pescan en el Atlántico Sur, y específicamente este recurso, u otros más también. Pero todos los que tienen actividad en el Atlántico Sur, actualmente la Argentina considera que la única pesca ilegal que se da, y yo estoy de acuerdo con eso, en el Atlántico Sur, es la pesca que se da a partir de licencias que otorga el Reino Unido para actividad pesquera en aguas argentinas ocupadas ilegalmente. Con lo cual, de establecerse esta OROP, la República Argentina, o las delegaciones de la República Argentina, van a tener que sentarse con todo lo que pescan así. Podemos decir los chinos, podemos decir Vietnam, Corea, pero también pesca Reino Unido. Con lo cual no va a haber ningún tipo de paraguas de soberanía que pueda soportar semejante acto de entrega. No podemos negar que no está. No podemos decir, bueno, yo acá no me siento o no lo veo cuando lo tengo al lado. Y acá voy a la cuestión que va a la cuestión más geopolítica, más que jurídica. Vamos a estar negociando en nuestra casa, que tenemos un usurpador en el patio, vamos a estar negociando quién paga la luz y no vamos a estar negociando cuándo se van a ir. Que eso es lo grave de la OROP. Por eso la República Argentina sistemáticamente, y yo considero que con mucha razón, está en contra del establecimiento de tipo de figuras, porque no hace más que reconocer eso, este tema tan grave de la de la nación como es reconocer la prioridad de la Reino Unido. Ahora, ¿cómo cierra esto? Me quedan 3 minutos. ¿Cómo cierra esto? ¿Y por qué di toda esta introducción? Porque justamente se habló recién en la introducción, en el contexto de esta actividad, sobre estos vuelos que se están dando, estas imágenes que circulan en los medios masivos de comunicación. ¿Qué es lo que pasa? Yo no voy a indicarle ningún tipo de responsabilidad a nadie, cada uno puede pensar como quiere, cada uno puede decir lo que quiera, afortunadamente gracias a la libertad de expresión. Yo lo que voy a decir es que los argentinos tenemos la obligación de aplicar la Constitución Nacional. Y en el marco constitucional nosotros tenemos que sostener que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas y todo eso
representan un objetivo inicial del exploramiento. Ahora, digo esto porque hay que explicarlo con todas las letras. La única forma de que a nivel mundial esta oro pueda establecerse es sosteniendo sistemáticamente donde se pueda que la Argentina no conserva su mar. Además que el Atlántico Sur es tierra de nadie. El Atlántico Sur es un agujero negro, como he escuchado decir a muchos científicos, incluso argentinos, sostener semejante barbaridad. Porque decir eso no es otra cosa más que vender la figura de la OROP como la única solución a este problema. No hay. La pesca no reglamentada, no tienen ni idea de lo que es la pesca no reglamentada. Pesca no reglamentada en el mar, tenemos que tener una OROP como la única solución a los problemas. Ahora, yo me pregunto dos cosas. Primero, ¿tenemos garantías de que una OROP conserva? Por ejemplo, si uno analiza los trabajos de una OROP del Atlántico, también como puede ser ICAT, los resultados no han sido muy positivos. Si uno analiza también otras OROP a nivel mundial, no siempre son el mejor efecto de conservación. Y por otra parte, si se habla de depredación, ¿dónde está sinceramente lo digo, ¿dónde está el informe científico que da cuenta que hay depredación en el mar, como se ha dicho? Para que exista depredación, tienen que pasar dos cosas. Tiene que haber una sobreexplotación del recurso, que eso se puede discutir, sinceramente no lo sé. Pero además, hay algo que se le agrega a eso. Para que esta depredación, además de sobreexplotación, tiene que haber una intención de depredar. Si logramos probar eso, podemos decir que hay depredación en el Atlántico Sur. Me queda un minuto. Ya para cerrar, por supuesto, voy a escuchar, y vamos a empezar con mis invitados también aquí, a los panelistas, que va haciendo a los comentarios. Yo simplemente, en estos 15 minutos, traté de resumir un poco la cuestión jurídica con elementos de geopolítica que está todo el tiempo forzando los parámetros jurídicos, con lo cual, cuando hablamos de derecho internacional, también tenemos que ver geopolítica, si no, no tiene sentido. Con lo cual, traté de explicar un poco eso y también defender el derecho nacional, que yo creo que todos los abogados que estamos en derecho internacional y somos argentinos tenemos la obligación de defender. Así que hasta aquí palabras. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, Sergio, todo tuyo. Te proyecto el PowerPoint. Bueno, ¿qué tal? ¿Se me escucha? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, les agradezco al grupo de investigación Cuestión Malvinas y al Instituto Malvinas y a la Red de Pensamiento Latinoamericano de Ciencia, Tecnología y Sociedad por la invitación, bueno, a todos ustedes por venir. Y nada, vamos a hacer rápido, pasar al siguiente, así. Digamos, yo no voy a hablar del derecho, voy a hablar desde la ciencia política y puntualmente desde la política de defensa. Entonces, algunas cuestiones previas. Tanto la política de defensa, la seguridad, la política exterior, que contribuyen a la seguridad nacional en el buen sentido de la palabra, que no tiene nada que ver con la doctrina de seguridad nacional, son políticas públicas. Y las políticas públicas siempre están en puja entre actores sociales, actores políticos, que pueden ser domésticos o externos. Hay actores como el Comando Sur, hay actores como China, actores como Gran Bretaña, que en el caso de defensa pujan por las definiciones de las políticas públicas. Y claramente no todos somos iguales. Hay algunos actores que tienen más poder y otros que tienen menos poder. Por eso, desde el análisis de la ciencia política, políticas públicas, decimos que quien define es quien decide. Entonces, Alejandro, en la presentación, me ahorró una filmina prácticamente, tener en claro de qué es lo que se está hablando, cómo se define qué es pesca ilegal, qué son las 200 millas, qué es la zona adyacente o las distintas delimitaciones que tiene el mar, no es neutro, tiene impacto político, como bien explicó Alejandro. Y hay actores que tienen mayor capacidad de poder que otros
a los cuales llamamos actores securitizantes, si logran imponer su definición sobre un problema, de que en Argentina se depreda el mar, que Argentina no cuida el mar, de que China está presente ahí, entonces las políticas pueden ir en un sentido y no en otro. No es casual, y acá pongo el ejemplo, de que el mismo día el embajador de Gran Bretaña, de Estados Unidos y de Japón saquen el mismo tuit prácticamente con el mismo texto planteando esta cuestión y donde el Reino Unido de Gran Bretaña financió ese vuelo. Entonces, hay en este contexto de transición hegemónica entre los Estados Unidos y China, es donde hay que insertar esta discusión. Es donde hay que insertar esta discusión. Donde lo que buscan es plantear que China es el depredador. Yo no soy especialista en pesca, no soy biólogo, del mar argentino. Cuando eso se securitiza, cuando esa cuestión logra securitizarse, lo que se hace es plantearla en los términos que lo quiere plantear, en este caso, el Reino Unido y los Estados Unidos, que lo que buscan es involucrar a la Argentina en un reconocimiento de Gran Bretaña como Estado ribereño. La siguiente. De las dos primeras no voy a hablar porque habló Alejandro, fue clarísimo con el tema de los límites. La zona económica exclusiva llega hasta la milla 200, a partir de la milla 200 en adelante es alta mar, ahí puede pescar cualquiera, pero con el trabajo que se hizo Argentina desde fines de los 90 hasta el 2016 con la cuestión de la plataforma continental, nosotros tenemos derechos sobre el suelo y el subsuelo. ¿Cómo actúa el Estado argentino en el mar? Nosotros desde el retorno de la democracia, puntualmente desde 1984, tenemos dos instituciones. Tenemos la Prefectura Naval Argentina y la Armada Argentina. Desde el 84 hasta muy recientemente había una disputa interagencial para ver quién se encargaba de controlar el mar y quién tenía el poder de policía en el mar. El consenso básico, como lo llamamos, que es el que surge de la Ley de Defensa, la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Inteligencia, establece claramente que las Fuerzas Armadas tienen que dedicarse a la misión principal, tienen que adiestrarse, alistarse, sostener los medios puestos a su disposición frente a un agresor estatal militar externo. Y que la Prefectura Naval es la que tiene el poder de policía en el mar, en los ríos y en los lagos. Entonces, la disputa entre las dos agencias, entre las dos instituciones durante muchos años, es quién hacía qué cosa. Pues las leyes delimitan, pero la puja entre los actores aparecen las zonas grises y donde hay necesidad de coordinar. Esta coordinación, hubo un intento en 1987, hubo un intento en el 2011 y finalmente en el 2020 se logró establecer un mecanismo por el cual la Armada es la encargada de controlar, vigilar y reconocer. La Prefectura también contribuye a ello como parte del sistema de defensa nacional, con el agregado que tiene el poder de policía. Entonces, desde hace algunos años,
La República Argentina tiene en la página de la Prefectura Naval, que se puede entrar a través de argentina.gov.ar, algunos números que les voy a mostrar ahora. Estos son números públicos, no es que tuve que hacer mucha ciencia, es entrar a la página de la Prefectura Naval. Esta es la temporada 2019-2020. Mediante, uno pueden ir a la prefectura, les muestran toda una pantalla donde tienen identificados todos los buques que están en mar argentino y están más allá de la milla 200. Como vemos acá, están identificados por tipo de buque, la cantidad 416, área adyacente a la zona económica exclusiva, mar argentino y Antártida Argentina. Repito, el medio es mar argentino. La siguiente. Esta es la temporada 2020-2021. También zona adyacente, mar argentino, Antártida y el tipo de buque. Ahora, lo que hice fue lo que hacen los periodistas. La charla que tuve con los prefectos y que tuve con el contraalmirante que está a cargo del Comando Conjunto Marítimo, van periodistas donde le brindan esta información que está publicada y la información siguiente. No, esto es una síntesis. Tenemos buques en infracción, los que son buques extranjeros y buques nacionales que también están en infracción. Quería pasar a la que sigue. En función de lo que dijo Alejandro, en mar argentino lo que tenemos son 149 buques que pertenecen a la República de Corea del Sur, perdón, en primer lugar Taiwán, Corea del Sur, España, no reconocido, y ahora voy a lo que significa no reconocido, y 3 de la República de China. ¿Qué es no reconocido? Es la bandera que el Reino Unido de Gran Bretaña dice otorgarle a el gobierno ilegal e ilegítimo de las Islas Malvinas. Todos estos buques, estos 149 que están ahí, pescan con licencia del Reino Unido de Gran Bretaña. Entonces, como decía Francisco Cafiero, sin conocer esto, pero interesado en la problemática de defensa, el principal depredador de los recursos, en este caso vitícolas, del mar argentino, es el Reino Unido de Gran Bretaña. Para que tengan una idea, el último buque chino que fue capturado, en realidad se lo detectó dentro del mar argentino, salió de las 200 millas y en una coordinación entre el Ministerio de Seguridad, Prefectura Naval, Cancillería y la Embajada China, el buque chino se entregó. Es el único de todos estos países, la República Popular China es la única que colabora con el gobierno argentino con el tema de la pesca. ¿Por qué? Porque el gobierno de la República Popular China subsidia a los buques que están ahí y la amenaza es que si entran dentro de las 200 millas, les van a quitar a esos buques el subsidio. Frente a este panorama, que como ven es distinto al que plantean los medios, ¿qué es lo que ha hecho la República Argentina? Primero lo que decía, se firmó un acuerdo entre Prefectura Naval y entre el Ministerio de Seguridad, que firmó Sabina Frederick, y el Ministerio de Defensa, Agustín Rossi, por el cual tanto Prefectura como Armada patrullan. Ahora, habíamos dicho que la Armada no tiene poder de policía. ¿Qué pasa si detecta un buque ilegal? Lo que se ha establecido en esta coordinación es que haya un prefecto y alguien de la Secretaría
Secretaría de Pesca, y lo que hace ese prefecto es ejercer el poder de policía en un buque de la Armada, con lo cual está salvada el problema de la interpretación de la normativa argentina. Por otro lado, se creó el Comando Conjunto Marítimo. El Comando Conjunto Marítimo se creó en el año 2020, a pleno funcionamiento del año 2021, con las 5 OPB. Se están recuperando aviones y entre el mapeo que hacen, la vigilancia, control, vigilancia y reconocimiento que hacen tanto el Comando Conjunto Marítimo como la Prefectura Naval, tenemos una buena identificación de quién está en el mar argentino, quién está en la zona adyacente y a qué país pertenece. Por otro lado, lo otro en lo que se está trabajando es lo mismo que tenemos en la frontera norte. En la frontera norte tenemos el CIVICA, que es el Sistema de Vigilancia de Control del Aeroespacio, que lo que hay es un intercambio de información entre Fuerza Aérea, Ejército y la Gendarmería Nacional. La idea es crear algo que se llama CIVISEM, que sería un sistema nacional de vigilancia y control de los espacios marítimos que dé un paso cualitativo más allá de lo que es hasta ahora la coordinación. En eso todavía se está trabajando. La última. Fíjense que hubo una disminución en la cantidad de millas náuticas cuadradas que se estaban patrullando, y a partir de la creación del Comando Conjunto Marítimo lo que hemos tenido es una mejora en la cantidad de millas náuticas. Entonces, para terminar, el Ministerio de Defensa y su instrumento militar, la misión principal que tienen es la de defender la integridad territorial de Argentina. Para ello, en este caso, la Armada lo que hace es alistar, adiestrar y sostener los medios que utiliza el Comando Conjunto Marítimo para controlar, vigilar y reconocer qué es lo que pasa en mar argentino. Algunos me preguntan, o algunos militares incluso comentan, dice, Argentina no tiene hipótesis de conflicto. Es cierto, Argentina no tiene hipótesis de conflicto. Argentina tiene un conflicto. Tiene un conflicto desde 1833. Y ese conflicto cercena territorio argentino desde 1833, pero además la potencia colonial ocupante de las islas, nuestras islas del Atlántico Sur, tiene la capacidad de proyectar poder sobre la Patagonia, tiene capacidad de proyectar poder y controlar los estrechos, Magallanes, Bill, Pasaje Drake, y tiene capacidad de proyectar poder sobre la Antártida, que es la discusión que se va a venir. ¿Cómo colabora el sistema de defensa en esto? Una colaboración es la que dije, la coordinación con prefectura. La Constitución Nacional dice que vamos a recuperar las Islas Malvinas por medios pacíficos. ¿Cómo puede contribuir el sistema de defensa en esto? Y cuento dos no sé si anécdotas, dos frases que me dijeron, pero que me quedaron muy grabadas en la cabeza, y con esto termino. Una es de Juan Gabriel Tocatlián. Una política exterior sin política de defensa es una política exterior sin dientes. Nosotros, con la política de defensa, la Directiva de Política de Defensa Nacional, por primera vez, la del 2021, ordena planificar en función de la presencia del Reino Unido. ¿Para qué? Para molestar, para generarle costos a la presencia del Reino Unido, para que tengan que gastar en combustible,
en aceite, en horas de vuelo, en generarle costos a la presencia. La otra frase, la primera frase pertenecía a Juan Gabriel Tocatlián, la segunda frase pertenece a un colega, Paulo Botta, me decía Paulo Botta una vez, dice, imagínate que te invitan a una cena diplomática. Si no tenés política de defensa, corres el riesgo de convertirte en el plato principal de esa cena diplomática. Entonces, lo que se ha avanzado es en esta coordinación. Es muy importante lo que dijo Alejandro en cuanto a tener en claro qué es lo que está en disputa ahí, por qué se insiste con este tema cuando estos números están públicos y no son presentados por los medios, y son presentados de manera distinta porque hay una disputa, tenemos un conflicto con el Reino Unido de Gran Bretaña, y a eso se le suma un proceso de transición hegemónica entre Estados Unidos y la República Popular China, y por eso Estados Unidos está presente, pese a no ser un firmante de la Convención del Mar. Estados Unidos no reconoce la Convención del Mar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Y pasamos entonces a la exposición de Gonzalo. Gonzalo, te escuchamos. Está silenciado, Gonzalo. Silenciate, silenciate, Si Juli. me escucha bien, si me pueden habilitar para compartir el PowerPoint. Listo, ahí tendrías que poder. Bueno, agradezco mucho la invitación. La verdad, para mí, sobre todo, un proceso de aprendizaje, tanto de exposición de Alejandro como de Sergio, como ya les había dicho a los colegas que me invitaron. No soy especialista en temas del Atlántico Sur específicamente y de la problemática pesquera que se está analizando y geopolítica. Sí puedo comentar, y creo que aporta en parte al debate, acerca de la importancia del sistema pesquero argentino, o lo que nosotros, a partir del Grupo de Estudio de la Pesquería del Litoral Atlántico, que hemos conformado la Universidad Nacional de la Patagonia, hemos denominado el sistema pesquero argentino y hemos formulado este proyecto de construir un observatorio para el sistema pesquero argentino. En ese sentido, mi apuesta, no siendo especialista en la temática, como les decía, era hacer un repaso rápido sobre algunas de las cuestiones que nosotros venimos analizando en torno al sistema pesquero argentino, destacar ese peso enorme que tiene la pesquería para nuestro proyecto nacional, para el funcionamiento de la economía tanto en la región patagónica como a nivel nacional, y pensar al final sí algunos ejes que tienen que ver con la depredación que sufrimos de nuestros recursos en términos de cómo pensar y cómo proyectar una articulación de un formato de distinto, ¿no? En ese sentido, nosotros venimos trabajando como mínimo desde el año 2019, en realidad retomando elementos previos, acerca de cómo pensar las industrias pesqueras, los puertos y las pesquerías en el litoral atlántico. En torno a eso que se conformó este Grupo de Estudios de Pesquerías en el Atlántico, y pensamos la necesidad de articular un observatorio del sistema pesquero en términos de justamente, bueno, este famoso axioma de que no se defiende lo que no se conoce, y un poco retomando esa vieja idea, y que creo bastante actual todavía hoy,
de que somos un pueblo que ha crecido en gran medida de espaldas al mar, de espaldas a esa gran riqueza nacional que es nuestra Pampa Azul, nuestro mar argentino. En torno a esto, bueno, concretamos un proyecto financiado por el Consejo Federal de Inversiones, como contraparte tuvimos a la Secretaría de Pesca del Chubut, y luego, como decían cuando me presentaban, formulamos un proyecto de desarrollo tecnológico y social, un PDTS, ante la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de La Patagonia. Toda esta parte la voy a pasar muy rápido, cualquier cosa me pueden consultar, podemos charlar luego o fuera del espacio del panel sobre las características de qué es un observatorio, cómo lo pensamos, cuáles eran los objetivos principales, fundamentalmente tratar de pensar cuáles son las problemáticas claves y generar conocimientos que pueden incidir en aportar algunas de esas problemáticas, a solucionarlas y a pensar las articulaciones entre el ámbito público, privado y científico, y también, obviamente, el ámbito de los trabajadores, los agrupados de sindicatos y esta herramienta colectiva. Y en ese sentido también una serie de objetivos, de desafíos, entre ellos, por ejemplo, poder llegar con las producciones académicas al conjunto de la comunidad, poder ordenar, producir datos originales y ordenar y difundir los datos existentes, que muchas veces hay muchísimos datos sobre la producción pesquera, pero en general en espacios bastante opacos a la posibilidad de que la ciudadanía, las comunidades puedan acceder a esto. No muchas veces por falta de voluntad, sino porque no están construidos, y en ese camino hemos desarrollado esta página web www.unp.edu.ar/OSPA en el marco de la Universidad Nacional de la Patagonia, donde hay un conjunto de recursos de investigaciones. También estamos en Twitter, estamos en Instagram recientemente, difundiendo muchas de las soluciones que venimos realizando. Ahí, bueno, entre otras cosas que hemos formulado, la construcción de un mapa de actores, el análisis de la problemática de la captura incidental y de los descartes, la historia de la pesca y de los puertos de los trabajadores en el litoral atlántico, en particular todavía actualmente de Chubut, pero ya, y al final voy a comentar algo en lo que ya estamos bastante avanzados y que creo que puede ser de interés para varias de las cosas que discutimos acá, es cómo recuperar esta historia de la pesca, cómo empezar a conocer cómo la pesca podría haber sido, puede ser una fuente de riqueza, de potenciación, de generación de encadenamientos productivos locales, muchísimo más valiosa de lo que se ha logrado hasta el presente, y en torno a eso, cuál es el mercado de trabajo que es. Bueno, esta es una página de recursos donde también se sintetizan distintas entrevistas y elementos, y en torno a esto también empezamos a lo que denominamos construir indicadores, ¿no? Por ejemplo, cuál es el número de demandas por ciudad, cuáles son los conflictos, cuáles son los convenios colectivos que se realizan, la actividad de los distintos puertos, la actividad de las distintas flotas, todos elementos claves para comprender la enorme complejidad del sistema pesquero y, de nuevo, la enorme importancia de ese sistema pesquero en nuestra economía nacional y la enorme importancia más que podría tener. Bueno, convenios colectivos se relevaron más de 32 actualmente en funcionamiento. Se siguió también en la actividad de los puertos con todas estas características ahí demarcadas, que por una cuestión de tiempo no las voy a destacar. Se destacó también otros elementos como el listado de plantas por puertos, los conflictos también, ¿no? Hacer un seguimiento muy específico a los conflictos que se desarrollan, en particular en el noreste de Chubut, pero pretendiendo, si tuviésemos más recursos, elevar o ampliar ese indicador de conflictos también a otras regiones del litoral atlántico. También tratando de analizar por qué se producen estos conflictos, qué impacto tienen, pensando, bueno, que todos estos indicadores justamente lo que nos permiten es identificar cuáles son las problemáticas y cuáles pueden ser las medidas para tratar de solucionarlas o de tratar, en todo caso, de morigerar las problemáticas y de potenciar las dinámicas que pueden ser, que pueden contribuir al bienestar general.
Entre otras cosas, también se hicieron sorteos de opinión sobre algunas problemáticas específicas. Tiene que ver con la actividad pesquera. Se compartió el archivo de redes, una publicación clave para el conocimiento de la industria pesquera argentina. Se analizaron, por ejemplo, también problemáticas en los desechos pesqueros y cómo tratarlos. Se analizó también y se trabaja la pesca artesanal en la Argentina, teniendo varias integrantes de nuestro colectivo siendo parte de esta publicación sobre la pesca artesanal en Argentina. Se realiza también una serie de lo que nosotros denominamos tableros, compartiendo la información de manera más dinámica sobre las provincias, los puertos, las intervenciones de economía. Y esto también se hizo en el marco de acuerdos de trabajo con las facultades, con el Consejo Federal Pesquero, sobre la pesquería litoral, sobre la pesquería del arroyo patagónico, sobre el descarte. Y en particular, en el último tiempo también trabajando muy fuerte en afianzar este proyecto del observatorio y en relevar, por ejemplo, la fuerza de trabajo en el sector pesquero en la provincia de Chubut en particular, como les digo, con la intención de, cuando se pueda, ampliar estas investigaciones a nivel general, demostrando de nuevo el enorme volumen de cantidad de industrias, de trabajadores organizados en torno a esta actividad, ¿no? Nada más una estimación nuestra inicial, plantea un trabajo directo asociado a la actividad industrial pesquera en la provincia de Chubut, una estimación a partir de un relevamiento muy profundo, teniendo además una posibilidad de ampliar muchísimo estos puestos de trabajo si se agregase valor y se generara crédito de los colectivos locales. Bueno, estos son parte de los relevamientos que se hicieron en el mismo piso de las plantas, participaron de ellos, participando en el diagnóstico sociolaboral de la pesquería merluza. Y finalmente me interesaba hacer hincapié en esto último, ¿no? Que es parte de lo que nosotros hemos trabajado en los conflictos, que son conflictos que se desarrollan de forma, podríamos decir, de nuevo opaca, ¿no? Que es, por ejemplo, y simplemente lo que hice fue seleccionar algunas noticias que se han publicado en medios de prensa, que es una fuente clave justamente para esta recopilación de la conflictividad social, que es cómo distintas empresas que operan en el litoral atlántico patagónico, en particular en el litoral atlántico chubutense y en puertos de nuestra provincia de Chubut, están operando a la vez en Malvinas, ¿no? Pensando entonces justamente como no solo tenemos que potenciar discusiones sobre cómo operan estas flotas en las 200 millas o en la 201, y también cómo opera, ¿no?, la potencia ocupadora de Gran Bretaña en las Islas Malvinas, sino también cómo opera el propio Estado argentino, no defendiendo la soberanía en el propio territorio donde sí podría defenderla expresamente, ¿no? En este caso, una investigación, un periodista muy reconocido en temas pesqueros, Roberto Garrone, que muestra cómo en 2020 Pescapuerta realizaba una trampa para seguir operando en Argentina y Malvinas. Pescapuerta es una empresa española muy importante a nivel internacional, y como lo que hizo simplemente fue cambiar su denominación, ¿no? Pasó a llamarse Estrella Patagónica Sociedad Anónima en Argentina, teniendo la misma composición accionaria y operando luego con otra denominación, como Pescapuerta, en Islas Malvinas, ¿no? Desde su propia página web, la empresa sostiene que el holding tiene relación con más de 70 países de los 5 continentes, y en el mapa virtual que Pescapuerta muestra donde desarrolla sus actividades, llamativamente no figuran las Islas Malvinas. Esto muestra justamente que lo que intentan es eludir la legislación argentina, donde deberían estar sancionados por realizar actividad en las Islas Malvinas. Ahora bien, simplemente con una mínima investigación, se evidencia que esto es mentira, digamos, que ellos están operando en Islas Malvinas y que el Estado argentino, en vez de sancionar esto, ha premiado a Pescapuerta. Por ejemplo, el 28 de abril de 2021, destacado en esta noticia nuevamente de Roberto Garrone, donde el Consejo Federal Pesquero
le asignó 1.500 toneladas de cuotas oficiales de la provincia de Chubut al buque congelador Anabela N. de Estrella Patagónica, nominación tramposa, elegida por el grupo Pescapuerta para eludir la posibilidad de algún tipo de sanción por estar pescando en el caladero de las Islas Malvinas bajo un permiso obviamente fraudulento de la potencia usurpadora de Inglaterra. La evidencia de esto es justamente, por ejemplo, este tipo de demostración, ¿no? Donde el calamar patagónico entero, fíjense además lo complejo, la indignación que genera hablar de patagónico y sin embargo poner Parler en la nominación y firmando como pescapuerta y comercializarlo de esta manera en la Unión Europea, en un protestado como el español que formalmente reconoce la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y sin embargo realiza este tipo de depredación ilegal de nuestros recursos. Recientemente, el 10 de enero de 2023, en realidad esta noticia se cuando se dieron 7 buques, pero terminaron siendo alrededor de 16 buques españoles, iniciaron con licencia de pesca ilegal en Malvinas, cooperatoria nuevamente con varias empresas como Vilamar, Pescapuerta y muchas otras que también tienen intereses en nuestro litoral atlántico. Por último, quería comentar, darles de paso también, que es parte de lo que venimos produciendo, seguramente para diciembre de este año, Oscar Salientes de Dossier, que es parte de lo que venimos generando, de la revista Página, la representada por la Universidad Nacional de Rosario, pensando en la actividad pesquera en América Latina y España. El dossier tiene varios artículos que están en proceso de elaboración. Entre ellos quería destacar 2 o 3 que creo que van a aportar algunos elementos sobre justamente una actividad cuya historia todavía es poco conocida. Una es un intento, que es de mi autoría, de reconstruir parte del origen de la actividad pesquera en Patagonia en las décadas del 40 y 50, mostrando cómo desde allí la posibilidad de una articulación y un encadenamiento productivo regional es mucho más fuerte de lo que nuestro Estado Nacional ha potenciado. Y luego también destacando, y creo que parte de las primeras investigaciones que se van a formular y que se van a publicar sobre la pesca en el Atlántico Sur, desde pesca de Magallanes a la Antártida, y sobre también la pesca en la provincia de Santa Cruz, en este caso con especial foco en Puerto del Sur. Bueno, creo que algunos aportes que quizás pueden sumar a lo mucho mejor expuesto que son especiales. Muchas gracias, Gonzalo, y damos paso a Federico. Hacelo cerca al micrófono. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo que está escuchando esta breve conferencia, tanto acá como en YouTube. Mi exposición va a ser sobre la geopolítica de la pesca en alta mar, complejizando un poco el tema del vuelo de Peñero a la milla 201 al área adyacente. Hoy voy a abordar estas temáticas brevemente. El tema, es un poco el contexto, cómo funciona la pesca en alta mar, las cuestiones geopolíticas, que es en lo que yo me especializo, y cómo este relato que surgió en los medios de comunicación y que se intensificó en los medios de comunicación y visibiliza lo que está pasando en Malvinas ahora. Y ciertas conclusiones. El contexto previo, este vuelo de Enrique Peñero a la milla 201, las aguas adyacentes, recorrido nocturno realizado por la ONG Solider, con periodistas, embajadores, diputados, replicado obviamente por las redes de los representantes diplomáticos de Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Como ahí mismo se ve, dijeron, como bien habían dicho, exactamente lo mismo,
que participaron del vuelo impactante de las imágenes de la pesca no regulada, la cooperación entre todos los estados hacia el camino para proteger los océanos. Suena lindo, obviamente, pero ya empezamos a ver quiénes son los que dieron este mensaje. Embajador de Estados Unidos, embajador de Gran Bretaña, embajador de Japón. Un poco el tema de la pesca en alta mar, dejo planteado lo anterior. Estamos hablando de la pesca que es más allá de las zonas económicas exclusivas de los países ribereños, puntualmente en este caso latinoamericano, en el caso de Latinoamérica. La presencia china es ineludible, existe, pero también tenemos presencia de otros países. Corea del Sur, Taiwán, España, Portugal, Rusia y otros más. Las temporadas de pesca oscilan, sobre todo entre enero y mayo. Algunos tienen una segunda temporada en julio a septiembre. Y puntualmente yo me focalizo en el caso de los calamares. En un artículo publicado hace un par de años, investigué el tema de Perú, que habla del calamar gigante peruano, como bien se verá en aquella parte. Y obviamente también hago referencia al calamar Ilex y al calamar lórigo, el calamar gigante ese que está allá. Obviamente estos son en las zonas imágenes de los GPS, de los barcos, se los llama también BMS o AIS, por las formas de detección. ¿Cómo funciona el tema de la pesca específicamente? Pescan navíos poteros o arrastreros, depende de la especie. Por ejemplo, como el Monte Lourido, que es un pesquero bajo bandera de la ocupación británica marina, yo hablo puntualmente de gobierno de ocupación. ¿Qué es lo que realizan? Extracción, lisa y llanamente, del recurso en cuestión. En el caso de los barcos españoles o bajo bandera de la ocupación, el procesamiento es a bordo, son jornadas en las que están los barcos prendidos 24/7, los motores prendidos 24/7. Algunos obviamente también utilizan estas luces que se ven acá para atraer al calamar hacia las redes y ahí capturarlo. Estos motores, como dijimos, funcionan todo el día, durante meses. Por lo tanto, es un gasto enorme en combustible, específicamente en gasoil, que debe ser provisto para que funcione el sistema, si no, simplemente no anda. Hay dos formas. Una, que son los transbordos a buques, que se los denomina reefers en muchos casos, que almacenan combustible y que también sirven para el intercambio de insumos, repuestos o también para descargar la mercadería en alta mar. Al ser en alta mar, la posibilidad de controlar es muy poca, para no decir nula. Tenemos, obviamente, como toda actividad en el sistema capitalista, busca reducir costos. Por ese modo, en ese sentido, que se busca tener puertos aliados. Ya de por sí el puerto de Montevideo, desde hace varios años, es un puerto aliado de estas actividades de pesca en alta mar, tanto para China como para, cuando ya profundizaremos bien, Corea del Sur y Taiwán, para ambos casos. ¿Para qué? Para esto, para descargar mercancías o los productos. En el caso de la flota española, ellos vienen desde Vigo, Pontevedra, que son los puertos donde se radica la actividad, como se mencionó en la presentación anterior, pescan en lo que sería, específicamente España tiene una presencia relativamente marginal en las aguas adyacentes, pero fuertemente en las aguas ocupadas por Bretaña. Esta presencia, claramente bajo el derecho argentino, es ilegal, no dejemos nunca de considerar eso. Y luego de pescar, vuelven a Pontevedra o a Vigo. Últimamente a Montevideo están dejando de ir porque hay problemas con el tema del espacio. Entonces están haciendo un proyecto que es el de Puerto Capurro para ampliar. Mientras tanto, y por varios problemas que han tenido en la logística, directamente proceden o hacer escala en Cabo Verde o directamente volver a Vigo y Pontevedra con todo lo que capturan. La pesca en alta mar, obviamente, no es solo producir, no es solo extraer recursos, sino que hay toda una lógica. Yo tomo mucho el concepto de un profesor llamado Gabriel Merino, que es el de la guerra híbrida mundial y fragmentada. Este tipo de guerra no es enfrentamiento armado, sino que hay conflictos y disputas en distintos ámbitos: monetario, comercial, no solo militar. Acá, bueno, yo pongo un poco como lo mismo al bloque a los Estados Unidos y Gran Bretaña contra China. La estrategia de Estados Unidos, como bien se mencionó, tiene que ver con esta securitización.
la pesca ilegal, como ellos mismos la denominan también, es vista como un problema de seguridad y de defensa. Por ejemplo, año 21, y en este año, el patrullero Cutter Stone de la Guardia Costera estadounidense, el más nuevo, lo han mandado a patrullar en el Atlántico Sur. Ha hecho misiones todo por el Atlántico Sur, en Guyana, en Brasil. En el 21 tuvo un problema por el cual no pudo entrar en Mar del Plata, pero este año estuvo en Madrid e hizo varios patrullajes. Hay acuerdos de cooperación en seguridad y en combate a la pesca ilegal con países del Pacífico Sur, los que usualmente son de la órbita estadounidense, de las Islas Marshall y esos. Y obviamente, si bien los ejercicios militares y las prácticas de disuasión militar también son importantes, por ejemplo, el ejercicio militar hecho con el USS Greenville en el 21 con barcos británicos y con helicópteros británicos, unilateralmente, obviamente, nunca se nos consultó. Y todas estas prácticas de disuasión militar, como mismo la base de OTAN es una práctica de disuasión militar, si en Gran Bretaña vamos a hacer con este paralelismo. Y obviamente están las disputas por el tema del armamento. Siempre Estados Unidos va a querer cooptar el mercado para abastecer armamento propio a los países de América Latina. El caso más reciente, ¿cuál es? El de los cazas, que está esta presión de Comando Sur, esta presión de Washington para que no solo que no avancen las centrales nucleares, sino que no se le compren cazas a China, sino que busquemos los F-16 estadounidenses. Y la estrategia de poder blando. Acá es una estrategia más barata, una estrategia con menos costo vidas en sangre. Estrategias más sutiles. Una retórica ambientalista y de crítica a la depredación de China, que es vista como el enemigo, lisa y llanamente, como un poder revisionista, como es en las estrategias militares estadounidenses. Usan trabajos de ONGs occidentales, estadounidenses, con financiación privada o de celebridades como DiCaprio, por decir un ejemplo. Estas ONGs, si bien no se puede decir estrictamente, no hay pruebas para decir que están financiadas por el gobierno estadounidense, actúan un poco en consonancia. El gobierno estadounidense usa los trabajos de estas ONGs, con las actividades de estas ONGs, o coordinan con estas ONGs en actividades como por ejemplo Océano Sano ha hecho charlas con la embajada estadounidense en Montevideo, para esto, difusión y instalar esta idea de que China es el enemigo del medio ambiente, de la pesca, de la sostenibilidad de los océanos. Ese es el Cutter Stone, es el barco más moderno de la Guardia Costera estadounidense, los que se encargan de los patrullajes. La lógica de China, sencillamente, es inversión en infraestructura. Ellos buscan la parte económica, buscan mejorar la logística para abastecer a su país de materias primas. En el caso pesquero, bueno, para puertos, el puerto de Shanghái en Perú, que es importante en ese sentido. Tanto obviamente en el caso chino para los que están dentro de la legalidad como los que están pescando en aguas internacionales. Y el tema de la cuestión Malvinas, hay una marcada visibilización a no tomar en cuenta la ilegalidad abierta de este tipo de pesca. Es claro. El sistema pesquero de Malvinas, de la ocupación británica en las islas, ¿cómo funciona? Se provee una serie de licencias con un monto fijo a armadores, a buques pesqueros. Es fundamental, obviamente, se le da un cuadrante, una zona determinada para que pesquen en X parte del año, obviamente por temporadas. Estamos hablando, como bien se mencionó, sobre todo de los calamares, que son especies de un ciclo de vida de un año. La madurez sexual del calamar se alcanza a los 4 o 5 meses y varía mucho por temporada. El agua fría es fundamental para estos animales, las corrientes de Humboldt en Perú y la corriente de Malvinas en el Atlántico Sur. Hay muchos cambios de una temporada a la otra, en muchos casos es difícil establecer una tendencia. Este sistema es fundamental para la ocupación. 91% de las exportaciones de las islas son pesqueras hoy por hoy de 2020 a 2021. Sobre todo destinado a España, Estados Unidos y Namibia, en esa proporción los tres mayores. Los controles y inspecciones son prácticamente nulos, no los hay. Un informe de Macalester Elliott, hecho como quien diría por un aliado, casi se puede decir que fue amigo esto, habló de que los controles son casi inexistentes. Gente del gobierno de ocupación de Malvinas, una tal Diane Simsovich, habló hace un par de años con un periodista argentino y dijo que ellos no se pueden hacer cargo de lo que pasa en los barcos, no tienen cómo. Si el barco no toca a puerto argentino, ellos no se pueden hacer cargo de nada.
no saben lo que pasa ahí. Bueno, nosotros vamos a profundizar un poco en eso. Y obviamente, las campañas pesqueras argentinas hasta la revocación de Florida Duncan fueron fundamentales para saber el stock de calamar. Puntualmente en el 2019 que fue hecho en conjunción con científicos de la ocupación y el Víctor Angeles con IDEA. Esos que se ven ahí son de la información del gobierno de ocupación. A la izquierda está el ILEX argentino, son las zonas donde más se sacan. Fíjense cómo está determinado por cuadrantes. Obviamente una cosa es lo que se declara, lo que declaran los ocupantes, y otra cosa es lo que realmente pescan. Yo me baso en cifras de la ocupación, de ahí para arriba, como quien diría. Y estas dos son del Lóligo, se pescan más en la zona sudeste. Estamos hablando de las zonas más oscuras, hablamos de 2.000 toneladas aproximadamente en esas zonas. ¿De dónde vienen las flotas que pescan en Malvinas, calamar, ILEX y Lóligo? Año 22, de todo lo que se pesca, porque no solamente es calamar, son 187 buques. De estos, bueno, me echamos un poco con la alta de prefectura que dio acá el compañero, 71 buques de bandera de Taiwán, 53 con bandera de la ocupación británica, 31 en Corea del Sur, 28 de España y 4 de Vanuatu. Tengo la hipótesis de que es una bandera de conveniencia. En calamar 106, para el ILEX, 71 de Taiwán, 31 en Corea del Sur, 4 de Vanuatu, y para lo que es Lóligo, todo de la ocupación británica. Joint Ventures, es decir, hay una asociación entre capitales españoles y de las islas. Usualmente son 51% de los capitales de las islas y 49% de España, como para que haya algunos beneficios que hay en las islas ocupadas por Gran Bretaña. ¿Qué cantidades pescadas? Estamos hablando de 246.135 toneladas de recursos marítimos, todas las especies que la ocupación trae. 73.000 ILEX argentinos, 101.073 de Lóligo, solo el año pasado. Hasta ahora, lo que va del año, 44.892 de ILEX, 44.227 de Lóligo. Ellos actualizan todo a tiempo real. Obviamente lo que declaran los barcos, ¿no? Hay cosas que se ven y cosas que no se ven. El mismo Departamento de Estado en documentación denominada el Informe sobre el Tráfico de Personas, que actualizan todos los años, habla específicamente en diversos apartados que están en la otra filmina, que ahora voy a poner, de trabajo forzado. No hay salarios mínimos, ni pagos extra, ni derechos laborales, condiciones de vida pésimas, abuso psicológico. Piensen que estamos hablando de años en alta mar, sin tocar tierra y sin ver a sus familias. En muchos casos son víctimas de trata de personas, reconocidos por el Departamento de Estado. Acá no podemos hablar de que hay intencionalidad contraria. Mano de obra migrante, como bien habíamos hablado. Jornadas laborales extensas, confiscación de pasaportes, descuento de sueldos, coerción por deudas. Todas las violaciones a los derechos humanos están en alta mar, ejercidas por Corea del Sur y Taiwán en aguas ocupadas por Gran Bretaña. Si quisieran hablar de pesca ilegal, acá tendrían para hablar. No lo hacen, porque hay alianzas geopolíticas acá. Ahí está medio pequeño, pero son pequeños fragmentos de lo que se habla. Las prácticas, por ejemplo, en Indonesia, obviamente es un poco distorsionado, pero son fragmentos del Departamento de Estado que habla de esta situación. Es un documento de 700 páginas y bueno, saqué algunos apartados. Como pequeña conclusión, bueno, la pesca, como bien hablamos, responde a motivaciones geopolíticas, específicamente. Claramente la pesca taiwanesa es vista con mayor complacencia por Estados Unidos, ya que es ese alfil, ese peón para el conflicto con China. Corea del Sur también con Corea del Norte, entonces se van a hacer más complacientes, o directamente no hablar de lo que hacen ambos países. Estados Unidos, obviamente, su objetivo es demostrar que China es un país depredador, que el medio ambiente que pone en peligro especies y economías de países de América Latina, que ellos son enemigos para Estados Unidos, lo buscan demostrar, bueno, un poco con esta acción que hizo Piñeiro, hablando especialmente de China. La pesca marina sustenta la ocupación. Sin pesca no hay ocupación, no puede. Es la única colonia del Reino Unido que se sustenta sola, sin aportes de Londres. Solamente para monte agradable, pero sola se sustenta. Y no solo China realiza pesca ilegal, también otros países, aliados de Estados Unidos y Gran Bretaña. Está este doble rasero en la política ambiental. Y está este encubrimiento. Así que, si quieren hablar de pesca ilegal, empiecen por las aguas ocupadas en Malvinas o empiecen por lo que nos ocuparon. Si vamos a hablar, haremos de todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Federico, y con esto concluimos esta primera parte del panel y abrimos, como les habíamos dicho,
a preguntas de los asistentes que tenemos acá presentes, también de quienes nos estén siguiendo por el YouTube, para preguntas, comentarios, intervenciones, debate con los panelistas. Así que los escuchamos. ¿Quién se anima? Una pregunta. En la zona internacional, más allá de la zona de exclusión, ¿cómo es el control argentino sobre lo que se pesca? O sea, supuestamente ustedes pasaron datos de la depredación, digamos, en la zona urbana, ¿sí? En otras áreas, dentro de las 200 millas y en los límites, ¿cómo es el control y qué información se tiene de lo que pasa? ¿Se sabe? O sea, ¿cómo...? Sí, se sabe que buques están dentro de las 200 millas, incluyendo las Islas Malvinas, y la Georgia y la Sandwich del Sur. Si vos te referís al, digamos, más cerca de la costa patagónica, también se sabe. Hay buques ilegales que son de origen, buques ilegales, buques que realizan pesca ilegal de origen argentino, y como presentaba el compañero, también hay, digamos, sobre todo buques españoles que hacen esta... El compañero anterior, no vos, no me acuerdo el nombre, perdóname, que hacen estas trampas jurídicas para violar la ley argentina. Pero hoy por hoy se sabe qué es lo que está. Lo que se está buscando es mejorar el control y la vigilancia. Por primera vez hay una coordinación entre Prefectura y Armada, que venían con una disputa desde el 84, y bueno, digamos, se va aumentando con medios, con medios navales y con medios aéreos de control, y también con información satelital. Claro, porque lo que vos comentaste hace 2021. Una cosa, traten de hablar bien cerca del micrófono, porque les está costando escuchar. Vamos, sale. Por lo que vos comentabas, esto se reglamentó en 2021, hace 2 años. El acuerdo fue en el 2020, el acuerdo entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad. O sea que hasta entonces se supone que recién hace 2 años que se está poniendo una unificación y un control más estricto. Una coordinación y un control más estricto, se aumentaron las multas de la Secretaría de Pesca, y antes había capturas por parte básicamente de Prefectura, que seguía efectuando el control y el policiamiento sobre el mar argentino. Ahora lo que se ha hecho es endurecer, porque hay 3 agencias del Estado que están actuando sobre esa situación. Gracias. Pero la relevancia, yo no quiero dejar de subrayar de lo que decía él, digamos, esto, si uno hace un rastreo por los diarios, que es lo que planteo en mi artículo, ¿cuándo se empieza a hablar de pesca ilegal? ¿Cuándo se empiezan a presentar proyectos en el Congreso donde uno entra a la página del Congreso, hace una búsqueda, pone 3 palabras, pesca ilegal y China, y aparecen que más proyectos si le sacamos la palabra China? Y esto, los artículos de los diarios no van más allá del 2018. Entonces, claramente este tema se está instalando por una cuestión geopolítica. Aprovechamos a hacer una pregunta que nos llega de un colega de forma remota,
que es ¿cómo logra Piñeiro poner 3 embajadores de nada más ni nada menos que Reino Unido, Estados Unidos y Japón arriba de su avión privado para un tour? Bueno, si eso es, claramente el interés geopolítico existe. Cada uno de esos 3 países tienen intereses específicos en contra de China. Y obviamente Gran Bretaña, al ser parte de este eje anglo-estadounidense, lo ve a China como un rival. De hecho, Gran Bretaña, la ocupación británica, no da licencias de pesca formales a China desde el año 2007. Y obviamente Estados Unidos, al ser el rival geopolítico chino, claramente va a ser el primero en subirse a ese avión. Y Japón, obviamente, también, al tener ciertas relaciones medio cortantes con China, lleva a que esta práctica también, a que se suban a este avión también, además de que son rivales en cierto sentido. Es como que va por ese lado, por el tema de esta rivalidad geopolítica y esta necesidad de visibilizar lo que el otro hace mal, el otro depreda, más allá de todos los cuestionamientos que hemos hecho hoy en estos días. Acércate. Si querés saber quién paga el combustible, lo pagó el combustible del avión, digamos, lo pagó una ONG que, digamos, según algunas fuentes, esa ONG está financiada por Gran Bretaña. Eso es lo que llamó el poder blando. Bien, otra pregunta que nos llega para Alejandro. ¿Qué implicancias concretas tendría la incorporación de la Argentina en una OROC? Alejandro, ¿nos escuchás? Sí, perfectamente, gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. La verdad que es muy interesante y nos requeriría un poco más de tiempo a responder eso. Pero hablando de la implicancia, un poco me limito textualmente lo que formula la persona interesada. Directamente, como yo lo expliqué brevemente en la exposición, es reconocerle al Reino Unido que tiene poder de decisión sobre un recurso argentino. Por eso estamos hablando. Podemos restar. Eso que yo vi también que los expositores anteriores muy bien explicaron. Por ejemplo, nosotros tenemos que reconocer temas de toponimia. Nosotros siempre hablamos de islas marinas, no reconocemos los nombres que dan los británicos a los territorios ocupados, no reconocemos ningún tipo de espacio que el Estado de unidad de disputa. Para nosotros es zona económica exclusiva argentina. Y siempre en esto es bueno hacer mención, sobre todo aquellos que trabajan en comunicación, cómo hacemos para distinguir a la República Argentina continental de las islas, justamente en esos términos. Hablamos siempre del mar continental o el mar o las aguas que proyecta la República Argentina continental y la República Argentina insular. Tenemos que referirnos siempre de esa manera, no decir Malvinas y la Argentina como si fueran cosas distintas. Esto también impacta luego en la opinión pública de una manera negativa. Lo digo esto porque es muy compleja la cuestión, tiene muchas aristas y todas las implicancias pasan por ese lado. Por eso, siempre, desde el punto de vista de política nacional y política pública sostenida en el tiempo, tenemos que tener una posición que es contraria a la SOLO, justamente por este tema de no reconocerle directamente al Reino Unido facultades jurisdiccionales. Gracias. Ahí volvió. No, mi consulta tiene que ver con lo siguiente, o sea, teniendo en cuenta pesca ilegal y pesca legal, quería saber si se tiene conocimiento de cuál es la bandera de capital predominante en el mar argentino, es decir, qué potencia mundial es la que domina en términos de inversión de capital y de pesca en el mar argentino, digamos. O sea, entiendo el trabajo importante de visibilizar aquello que no está claro, digamos, la presencia española, etcétera, pero digamos,
efectivamente cuál es la bandera que más peso tiene en la economía pesquera mar argentino, si se sabe. Alejandro Gonzalo les transmite la pregunta, tenía que ver con cuál es el capital predominante que opera en el mar argentino. Perdón, sí, por favor, ¿podría reformular la pregunta? No escuché bien. La pregunta era que si había algún dato concreto de cuál es el capital predominante de la pesca en mar argentino, digamos, ilegal, legal, si se sabe cuál es la potencia que opera con mayor presencia en mar argentino. Bueno, ahí cuando lo pones como resultado Gonzalo, que imagino también tendrá información, yo me atrevo a decir que es muy complicado responder esa pregunta, porque en el mundo pesquero hay que saber distinguir, esto un poco también lo tocaron brevemente los expositores anteriores. Una cosa es el estado de bandera, el armador del buque, y otra cosa es cuál es el propietario beneficiario de esa captura. Con lo cual, por ejemplo, nosotros podemos estar viendo la actividad de un buque de bandera, por dar un ejemplo nada más, a título así laboratorio, un buque de bandera panameña, con armadores incluso panameños, pero en definitiva el capital está en Vigo, en España. Con lo cual es muy complicado poder responder esa pregunta. Uno puede atreverse a hacer especulaciones y generar sospechas, pero concretamente para hacer una respuesta contundente que tomase el trabajo de hacer una investigación muy profunda, y en este caso yo no tengo esos números, pero quizás Gonzalo puede darnos un poco más de información al respecto. Gracias. Es como dice Alejandro, es complejo y no hay una investigación precisa, por lo menos no una que conozca. Sí podríamos, en términos generales, sobre todo para Patagonia, el capital de origen español es muy predominante. Todo el desarrollo, de hecho, de las pesquerías en Patagonia, más fuerte, que fue desde mediados de los... Empezó en los años 70, una actividad más concentrada a fines de los años 70, pero especialmente en los 80 y 90, en gran medida estuvo asociada también a la conformación de la Unión Europea y dentro de la Unión Europea a la tarea específica que se le dio a España de proveer de recursos pesqueros a la Unión Europea en un momento donde además España ya había, en términos generales, agotado en gran medida su caladero propio. Explotó también caladeros de África y está explotando hace muchos años el caladero argentino. Por eso hice tanto hincapié, porque me parece que es una dimensión muy relevante en cómo esa flota española está también operando activamente en las aguas de... Toma ahí lo que decía Alejandro, me parece un señalamiento muy interesante en el territorio, parte del territorio insular de Argentina, ¿no? De manera ilegal, y cómo el Estado argentino no desarrolla ninguna política de sanción a esas mismas empresas españolas aquí. Y aquí hago una salvedad que todos sabemos, especialmente en los últimos años, pero ya hace un tiempo, que estas grandes empresas de carácter transnacional muchas veces tienen después componentes por conformación de su capital, que es más complejo conocerlo más allá de sus sedes en Vigo o en Pontevedra o en Galicia muchas veces. Pero sí es significativo que, por ejemplo, cuando se hace, recientemente se realizó una de las exposiciones en Vigo, viajaron muchos de los dirigentes políticos más importantes de la provincia de Chubut, con una lógica bastante cercana, digamos, a aspectos de sumisión colonial a esos territorios, a seducir a esos mismos empresarios que en muchos casos son los mismos que también realizaron explotación ilegal de nuestros recursos pesqueros urbanos, ¿no? Entonces, ahí me parece que nosotros también tenemos que dar ese debate, ¿no? ¿Qué hacemos en el territorio donde formalmente ejercemos soberanía? Y me parece que ese es un camino clave también
para recuperar nuestra soberanía sobre los territorios usurpados, sancionar eficazmente y que en todo caso tengan que hacer una lectura de beneficio y perjuicio de esas grandes empresas, se explotan los recursos de manera ilegal en el territorio insular usurpado, que les pasa en nuestros territorios continentales. Aprovecho yo a hacer una pregunta para quien quiera responderla, porque vimos en el PowerPoint de Federico que la campaña de Piñeiro estuvo puesta en la zona del agujero azul y se habló bastante el año pasado, se podía ver que es un área que está enfrente de las costas del Chubut con una gran biodiversidad y que es muy codiciada. De hecho, aparecían proyectos en el Parlamento de crear un área marina protegida. Se denunció en su momento que el interés o quien habría estado por atrás de esa presentación de creación de un área marina protegida era una ONG estadounidense que poseía 2 islas en Malvinas. Entonces se habló de la invisibilización de la pesca en las Islas Malvinas y, por otro lado, estos intereses están visibilizando en particular el agujero azul y hay este trasfondo. Quería consultarles, para quien quiera responder, qué piensan de esto y cómo ven que se juega acá la discusión de estas distintas regiones dentro de nuestro mar argentino. Alejandro. Sí, te escuchamos. Gracias. Bueno, levanté la mano porque a lo mejor algún expositor también quería opinar. Bueno, gracias. Es un tema de extrema actualidad, lo que se acaba de tocar. El tema del agujero azul es un tema que en principio no dividió las aguas, pero en este último tiempo sí. Tenemos que tener presente que esto se aprobó en diputados, todavía no en senadores, que es la creación de esta área marina protegida, llamada agujero azul. Uno de los puntos, el agujero azul ya viene hace tiempo como parte estratégico, como uno de los puntos estratégicos del Pampa Sur. No como área protegida, sino como un área de interés. Eso genera, el futuro, o el potencial, más que futuro, el potencial establecimiento de esa área marina protegida, en mi opinión, es un error. Lo digo con todas las letras, esta es mi opinión, quizás los expositores tienen otra posición, y bienvenida sea también para poder debatir. Es un error porque, jurídicamente hablando, se podría estar ante la antesala de un error. Allí tenemos que tener presente también que el Reino Unido ha hecho del Atlántico Sur un juego de ajedrez, en el cual cada movimiento que uno haga allí siempre viene de la mano de una respuesta del Reino Unido, una respuesta que puede ser proactiva o una respuesta que puede ser silenciosa, pero respuesta al fin, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado. Y esto puede generar, jurídicamente hablando, un fenómeno llamado como situación espejo, con lo cual el Reino Unido puede hacer lo mismo en áreas de conservación. Estuvo bien explicado recién por uno de los expositores cuando habló de este discurso verde o el discurso medioambiental que cobija el interés político, y sobre la base de este estudio medioambiental se estaría reflexionando una situación que puede beneficiar muy significativamente al Reino Unido, con lo cual ahí me permito hacer esa opinión personal. No estoy de acuerdo con que se prosiga con el trabajo legislativo y finalmente se transforme en una área protegida. Es una opinión personal, justamente por los peligros que esto implica, y sí hay que resaltar la importancia de biodiversidad que tenemos en el área, que es muy importante. Hay otra salida, no viene al caso de hablarlo aquí, sobre qué es lo que se puede hacer en esa área. La Conmemar también ofrece herramientas, pero concretamente respecto a la área marina protegida, yo me inclino por una visión negativa para un futuro establecimiento allí de una área marina protegida. Gracias. Bien, sobre ese tema, obviamente yo estoy, como Alejandro dijo, también en contra. Es un proyecto que está viciado de origen. Claramente está esta financiación de parte de WSS, esta ONG estadounidense, tiene ese interés claro de monopolizar ese discurso ambiental. De hecho, Gran Bretaña, para defender también y para legitimarse en la opinión pública internacional como protector del medio ambiente, instaló en sus colonias
áreas marinas protegidas, dice que es uno de los mayores creadores de áreas marinas protegidas. Sin ir más lejos, en áreas que son argentinas, las Georgias del Sur, hay áreas marinas protegidas que fueron ampliadas unilateralmente, sin consultar ni siquiera a la CURMA o como se la denomine, porque está la denominación en inglés y en castellano de la protección de la Antártida, y las Andes del Sur directamente están vedadas a la pesca. Muchas de estas fueron ampliadas por el Reino Unido de manera unilateral, como tratando de ponerse esa medalla de protectores del medio ambiente. Obviamente esto no nos sirve, también coincido con el tema de que puede ser un inicio de un oro, y hoy por hoy eso no nos sirve a nosotros en el caso de la soberanía, y obviamente no hay ninguna garantía de un oro porque esto sirve para que no se pesque ahí o proteger a la especie en sí. No hay garantías de eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario, intervención del público o de los panelistas? ¿Algo más que les haya quedado que quieran comentar? No, yo nada más sumar que siempre lo ambiental hay que también entrelazarlo con cuáles son los requerimientos sociales de nuestra comunidad, ¿no? Y en ese sentido, sin conocer específicamente el debate, y seguramente a partir de ahora intentaré conocerlo y profundizar en esto para conocer estos abordajes que hicieron Alejandro y Sergio. Sí, la conformación de áreas protegidas es una cuestión muy compleja que me parece hay que dialogarla especialmente con el ámbito privado y con los trabajadores del sector, con los sindicatos del sector, que son claves para pensar las orientaciones nacionales en términos de cuáles son las políticas más acertadas para profundizar nuestra actividad pesquera. Los sindicatos, el ámbito privado también, los empresarios, especialmente de capital nacional, y aún más especialmente los trabajadores del sector, son los primeros interesados en cuidar el recurso porque ya han experimentado cuando fueron las graves crisis de escasez, por ejemplo, de la merluza, en gran medida a partir de la sobreexplotación de la flota europea, en los años 90 ya han experimentado lo que significa la depredación del recurso para sus propias vidas, para las vidas de sus familias, para las vidas de sus comunidades. Y ahí me parece que la prospección de una verdadera soberanía articulada en términos de desarrollo productivo y de generación de valor a nuestros recursos pesqueros tiene que articularse especialmente con estos derechos. Bueno, dejamos la instancia si alguien tiene alguna otra pregunta, comentario, los mismos panelistas. Y si no, vamos a ir cerrando la actividad. Bueno, les agradecemos mucho a todos, a todas, a todos, al Instituto Malvinas de la Universidad Nacional de La Plata, a los colegas de DICMA, de REDICMA, de la Red PLAX, a los panelistas por brindarnos su tiempo, sus conocimientos, a todos los asistentes presenciales, a quienes nos siguieron por YouTube, y esperamos que esta actividad sea un humilde aporte en este camino de instalar el debate sobre la imperiosa necesidad de avanzar con políticas soberanas que garanticen el ejercicio efectivo de la soberanía argentina en el Atlántico Sur y que le permitan a nuestro país el control de sus recursos naturales al servicio del desarrollo nacional autónomo y del bienestar popular. Así que, bueno, muchas gracias y nos veremos en próximas actividades.